Gracias por estar. Siempre, por estar siempre. Brindaremos nuestro balance de los 3 años de gobierno. Luego de la reunión de la mesa política tenemos 10 puntos que forman parte de nuestra mirada sobre los 3 años de gobierno. 1. Saludamos que el presidente de todos y todas las uruguayas haya dado su balance en el Parlamento. Es muy bueno poder respetarnos dentro de una casa común que es el Parlamento Nacional, y el Frente Amplio estuvo allí escuchando al presidente. 2. Al iniciar el 4º año de mandato de gobierno, la sociedad y las instituciones de la República viven desde nuestra mirada democrática y progresista un proceso de deterioro. Hoy hay 66.000 uruguayos y uruguayas más que están en la pobreza, aunque aumentó la cantidad de personas en situación de calle, aumentó enormemente la pobreza infantil, y eso a los frentamplistas y a los uruguayos nos duele en el alma y no se resuelve con discursos, se resuelve con políticas públicas. Creció la desigualdad, los salarios, jubilaciones y pensiones han caído al tiempo que los precios de los productos básicos no dejan de subir y la gente termina comprando de cuarto kilo, como no se veía en Uruguay, por lo menos hace 16 o 17 años. No hay medidas para los problemas en el litoral y el desempleo que ha traído por el problema cambiario con la Argentina, y el desempleo allí trepa a cifras de 13 o 14%, sin ninguna medida hasta ahora, salvo la que conocemos del combustible. Son graves los problemas de seguridad, aumentan los homicidios y las cárceles están en una situación límite. Se debilitan las empresas públicas y se entrega el puerto de Montevideo a una transnacional. Por 3er año consecutivo, el gobierno anuncia planes de vivienda que no tienen presupuesto asignado, pero lo cierto es que a la gente no se le da vivienda y esa promesa de 50.000 viviendas queda flotando en el aire. Ahora los anuncios son de menos de 1/3. Hay un país del que nos habla el presidente y otro el que gobierna. Otro país con una realidad distinta a la que intenta describir. Manifestamos que el presidente plantea una ilusión desteñida. Habla de un país que no es en el que la gente vive. Parecen haber 2 países, uno en el que vive la calle y otro donde vive la gente a la que le cueste llegar a fin de mes, la que no encuentra medicamentos cuando lo va a buscar, que ve cómo los precios de los productos aumentan, que tienen problemas para acceder al trabajo, que sufren violencia, que tienen que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos. Cuando se gobiernan, las palabras son importantes, pero lo fundamental, lo que cambia la vida de la gente, son las políticas que se adoptan. Ayer el presidente hizo un reconocimiento justo y merecido a los bomberos, que han sido héroes en toda esta temporada, pero lo que precisan además de estos aplausos, a los que nos sumamos, porque aplaudimos lo que dijo ayer el presidente, es presupuesto para tener la cantidad de personal, el salario y las condiciones que le permitan realizar de forma adecuada su labor. Los aplausos llenan el alma, pero no resuelven los problemas de los bomberos. Tres, los problemas del país no se resuelven por eludirlos en los discursos ni por usos políticos partidarios de temáticas sensibles. La inseguridad y la violencia son una realidad que golpea desde hace mucho tiempo a toda la sociedad. El año 2022 fue récord histórico
de homicidios más muertes dudosas. Queda claro que la solución a estos temas no era transformarlos en un botín electoral. Seguimos tendiendo la mano para un proceso de intercambio serio y riguroso en el que tenemos para volcar con modestia nuestro aporte a la solución de fondo. No se habla de lo que se quiere evitar y el gobierno evita hablar. No quiere asumir que continúa un proceso judicial, un escándalo de corrupción de cuyas ramificaciones aún nos falta saber como sociedad. No se puede barrer abajo la alfombra la realidad que no nos gusta. Y no nos gusta a los frentamplistas, pero a los uruguayos y uruguayas. El espionaje a senadores, hoy acá presentes, Mario Vergara y Charla de Carreras, tampoco a estudiantes del Liceo 41 y a docentes. No nos gusta que se haya seguido al jefe de policía del gobierno anterior, Mario Lallera. No nos gusta que se haya instalado en el cuarto piso de la torre ejecutiva una organización para delinquir y que ya hoy no haya dudas de que hubo corrupción, de forma tal de que la fiscal y Astesiano acordaron 4 delitos, todos ellos de corrupción, instalados en el cuarto piso del edificio del gobierno, y un elefante pasó por debajo de la inteligencia que funciona en el mismo edificio. Lo que hace falta son responsabilidades políticas que nunca llegan. Otro escándalo mayúsculo, la entrega a pasaporte a un narcotraficante preso, que todos ya sabemos que es pesado y peligroso por el propio gobierno, que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Me parece que esto no merece otra cosa que una censura a aquellos que permitieron que un narcotraficante de esta peligrosidad hoy esté libre, vaya a saber en qué parte del mundo, por omisión o por negligencia. Pero lo cierto es que los ministros siguen atornillados. Hay una intención del presidente de no asumir las responsabilidades políticas en ninguno de estos casos, que han sido los casos más duros para el gobierno nacional. Sobre la devolución tributaria, porque es una devolución y una rebaja, están devolviendo lo que quitaron. Ya anunciamos que estamos de acuerdo y la vamos a votar. Todo lo que favorezca a un grupo de uruguayos, el Frente Amplio lo va a votar en el Parlamento, que no tengan ninguna duda. Pero también queremos recordarle a los uruguayos y uruguayas que durante la pandemia, en el peor momento que nos tocó vivir, aumentó el IVA para toda la población, sin excepciones, y se cambió la forma de ajustar el IRPF, que hizo que más trabajadores pagaran y que a todos les aumentaran. Mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace 2 años. Hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado la gente en uno de los peores momentos del país. En los peores momentos del país apretaron la cincha. Las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF ni en el IAS. No hay cambios en la definición de ingresos, no se plantean cambios conceptuales en las deducciones, no hay nuevas deducciones, todos los cambios son simplemente cambio de valores en los parámetros. Con esa misma metodología, modificando los parámetros, aumentaron los impuestos en pandemia y los sacan ahora cuando empiezan ellos su campaña electoral. Cuando el presidente afirma que la medida va dirigida a la población más vulnerable, parece desconocer que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras no aportan IRPF y esa es la población más vulnerable del país. Son los que tienen ingresos más bajos. El presidente no anunció ninguna medida para los salarios de 15.000, de 20.000, de 30.000 pesos. Esos son
los uruguayos y uruguayas que más les cuesta llegar a fin de mes, o mejor dicho, que no llegan a fin de mes. Por ejemplo, el presidente plantea que se beneficia a las trabajadoras domésticas, pero la gran mayoría, a pesar de que se triplicó el salario en los gobiernos frenteamplistas, no paga IRPF porque sus salarios no llegan al mínimo. Me parece que esta información no se la brindaron bien al presidente de la República. El fondo del asunto es que Uruguay lleva 3 años de caída de jubilaciones, pensiones y de salarios. Ese es el peor impuesto. 700 millones de dólares se le sacaron de los bolsillos de trabajadores y trabajadoras durante este periodo del gobierno. Mucho dinero que luego disminuye el poder de compra y por lo tanto afecta al pequeño comerciante, al pequeño productor, a las pymes que hoy quieren favorecer y que también nosotros vamos a votar esa reducción de impuestos. Los precios de los productos de primera necesidad no dejan de subir y llegar a fin de mes es cada vez más difícil. No se los tengo que contar a ustedes, uruguayos y uruguayos, lo que está significando para los jubilados de pensión o pensionistas con la mínima, para trabajadores con el sueldo mínimo de las categorías de todas las ramas de actividad, lo que les está costando llegar a fin de mes. Porque si bien la inflación no llega al 10%, los productos, alimentos de primera necesidad, llegaron a trepar al 30%. Lo que consumimos los uruguayos y uruguayas en general para poder alimentarnos, subieron casi un 30%. Esto daña la calidad de vida de uruguayos y uruguayas. El gobierno presentó una propuesta de reforma jubilatoria impopular y la falta de anuncio hacia los y las jubiladas que cobran menos de 50.000 pesos. La reforma va a recaer sobre la espalda de los trabajadores, más años de trabajo y jubilaciones más bajas para quienes tengan el privilegio de jubilarse. O sea, cada vez va a ser más difícil jubilarse como pasa en buena parte de América Latina. No hay un anuncio dirigido a los jubilados que llevan 3 años de pérdidas en las jubilaciones. Nos referimos a aquellos que no están abarcados por la disminución del IAS. Esta reforma recorta también y hace más difícil el acceso a pensiones para personas con discapacidad y viudas. Estos cambios empiezan a regir al otro día que se apruebe la reforma y van a hacer retroceder derechos desde el primer día de su vigencia. Por eso la gente está tan en contra de esta reforma. No es porque sí, no es por espontaneidad, no es simplemente por una campaña de senadores y frenteamplistas, porque cualquier trabajador sabe que la única variable de ajuste no puede ser que él trabaje 5 años más para cobrar una menor jubilación. La gente contra eso está en contra. La LUC muestra su peor cara la mayoría de veces que se aplica. El homicidio del Cerro es claro. No tomar nota que hace pocas horas murió un niño de 14 años por una vara en la espalda es haber perdido parte de la sensibilidad. Hay decenas de mujeres cumpliendo años de cárcel por entrar con unos gramos de marihuana a las visitas de cárcel, cosa que también interpela a senadores del gobierno que han manifestado públicamente que van a plantear una modificación a la ley. Pero mientras tanto, esas mujeres y esos niños o niñas están en prisión. Cumpliendo 4 años, muchas veces con sus hijos, la misma cantidad de años que acordó Astesiano. No hay reforma que sea efectiva sin... Eliminaron la participación de maestras y profesoras y profesores en órganos de la educación y llevan adelante cambios en medio de un caos, con recorte de presupuestos, horas docentes, eliminación de grupos, plagios de programas. No hay reforma efectiva si no se consulta a los docentes, si se hace de espalda a las maestras, a las profesoras, a las directoras o directores de los centros, a los estudiantes. Aún el gobierno que más invirtió e hizo por la educación pública en este país, como fue el nuestro,
cometió errores, como la esencialidad, que nos separó de quienes tienen que pensar la educación, que son los profesores y las maestras. Con lo que pasa en la educación es el gobierno actual el que peca de conservador, extremadamente conservador. Querer transformar la educación sin las maestras. El presidente de la República debe abandonar el modo campaña electoral y aceptar que el Frente Amplio es una fuerza profundamente democrática. Fue el querido compañero Tabaré Vázquez quien le entregó con un abrazo de celebración democrática la banda al presidente. El mismo Tabaré Vázquez, a quien tanto extrañamos, lo llevó a la asunción del presidente Alberto Fernández. Fue Mujica el compañero que lo acompañó a la asunción del presidente Lula, que tanto celebramos en Uruguay. Hoy el presidente Lacalle, de la misma manera que sucedió en la conferencia de prensa durante la campaña por el no, actuó como un dirigente político y no como un jefe de Estado. Otra vez el presidente está en campaña electoral. Otra vez le queremos recordar que debe gobernar para todos y todas los uruguayos y uruguayas y no para el herrerismo. Nosotros no hacemos política solo para ganar elecciones. Si nos planteamos la necesidad de ganar elecciones, es para cambiar el país, como por suerte lo pudimos hacer entre el año 2005 y 2020. Solo recordar el Plan Ceibal, haber quitado de la ceguera a más de 100.000 uruguayos, haber duplicado el presupuesto educativo, haber transformado la matriz energética, haberle dado a cada niño una computadora o un computador. Estamos transitando un proceso de construcción programático y vamos a seguir ofreciendo propuestas al gobierno, aunque no las considere. El Frente Amplio es una fuerza constructora y democrática y vamos a seguir tendiéndole la mano al gobierno. Hicimos propuestas para la crisis económica, hicimos propuestas para la seguridad, hicimos propuestas para paliar los efectos de la sequía. Hemos hecho propuestas en cada departamento del país. Sin ir más lejos, ayer el diputado del Frente Amplio por 33, Nino Medina, le entregó en manos propuestas para la sequía. Hemos votado todas las leyes que consideramos positivas, por mínimas que sean. Sin embargo, todas las propuestas que le hicimos al presidente no han tenido una respuesta ni siquiera formal, ni siquiera una nota de recibida. Pero vamos a seguir haciendo propuestas con seriedad y sin soberbia. 9. El presidente presenta una ilusión desteñida por la realidad. Una ilusión que se desploma ante la realidad. Cuando recorremos el país vemos que la gente tiene esperanza en el cambio, en la alternativa que representa el Frente Amplio. No queremos hablar de las encuestas de opinión, aunque nos dé bien. Queremos hablar de los que vemos en el cara a cara con la gente. En términos programáticos quedan claros dos proyectos de país, el progresista y el conservador. Y la gente sabe lo que es un proyecto conservador para sus vidas. Los uruguayos y las uruguayas lo saben. Defender el proyecto progresista va a ser parte de lo que haga el Frente Amplio en la segunda mitad del año, que va a salir a recorrer cada ciudad, cada localidad, cada caserío, cada coordinadora de Montevideo, cada zonal de Canelones, para presentar el mejor programa para la construcción de un país productivo, con justicia social, desarrollo democrático y un Uruguay sostenible. A eso nos comprometemos todo el semestre del año que viene. No queremos finalizar sin recordar que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El Frente Amplio convoca a todas las marchas y actividades que se realizarán este día. Este 8M recordamos la fecha de lucha por la ampliación de derechos para todas las mujeres, las trabajadoras, las que cuidan, las que sostienen las ollas y en los barrios, y en donde se hace vital ampliar la voz de todas las mujeres y disidencias para seguir construyendo un país más igualitario. Cada día es más clara la necesidad
Cada día es más clara la necesidad de un cambio de rumbo. Nuestra fuerza política está trabajando a lo largo y ancho del país para construir la mayoría que haga posible el cambio. Escuchando con humildad, aprendimos de nuestros errores y nos volvimos más fuertes para los desafíos que tenemos por delante. La alternativa política al modelo herrerista es el Frente Amplio. No tengan duda, es el Frente Amplio. Seremos capaces, entonces, de construir la victoria si actuamos con generosidad, modestia y unidad. Esa unidad que llevamos en nuestro ADN y que lleva a que el Frente Amplio haya celebrado hace pocas semanas el 52 aniversario de estar juntos, unidos, estrechos, en los peores momentos del Uruguay, cuando nos tocó soportar los desmanes de la dictadura, y en los mejores momentos del Uruguay de los últimos 70 años, cuando nos tocó gobernar el Uruguay. Por eso, por Uruguay, a seguir construyendo la esperanza. Muchas gracias.